con el fin de mantener sustentada con la palabra de Dios a la iglesia y a un mundo que carece de fe y esperanza, el pastor Pablo Urbina continúa predicando la palabra con unción y poder en medio de una pandemia mundial. Prepárese y reciba la palabra que pueda cambiar su vida. Vamos a entrar a la palabra del Señor, a San Marcos capítulo 14. Vamos a leer un versículo de la Biblia que está en el versículo 38, que a la letra dice así: Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Quiero que leamos una vez más este versículo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Quiero que entendamos una realidad aquí. Nosotros como humanos estamos expuestos a ser dominados por la carne, por los deseos carnales. Cuando decimos por la carne, estamos hablando de los deseos carnales, de aquellos deseos mundanos, de los deseos que llevan al hombre a la perdición, de los deseos que sacan al hombre del lugar de donde Dios quiere que este hombre permanezca, pero lo sacan de ahí. Diariamente nosotros vivimos una batalla entre la carne, los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Jesús dijo: velen y oren para que no entren en tentación. Él sabía bien que los discípulos, cuando Jesús dijo esta palabra, era cuando más él necesitaba el respaldo de sus discípulos para que orasen con él, para que estuvieran unidos orando y clamando, mas sin embargo los discípulos se caían del cansancio, del sueño, y era difícil mantenerse en pie. Era difícil para ellos mantenerse dispuesto al lado del maestro, pero Jesús les refirió esta palabra, le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús reconoce y dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, porque veía en ellos la intención, mas se caían del sueño. Entonces, siempre el espíritu está dispuesto, pero a veces puede más la carne, el deseo de la carne, y vamos a desarrollar este tema de cómo podemos nosotros hacer que el espíritu tenga más poder de decisión en nosotros que en sí mismo la carne. Por eso el tema de esta noche le hemos titulado El espíritu y la carne. El espíritu y la carne. Ese es el tema. Conoceremos en Dios que entre más nos metemos con Él, vamos a conocer, oiga bien esto, entre más nos metemos con Dios, más vamos a conocer nuestras debilidades. Es decir, entre más el hombre se aleja de Dios, entre más el hombre se aleja de la fuerza del espíritu o de la voluntad, se aleja de buscar al espíritu, a buscar a Dios. Entre más el hombre se aleja, se siente con menos defectos. Oiga bien eso. Que estoy hablando de algo controversial.
¿Por qué? Entre más usted se acerca a Dios y le busca, más se entrega, más defectuoso se encuentra. Más debilidades encuentra. ¿Por qué será? Es porque la carne la está sometiendo a la voluntad del Espíritu, a la voluntad de la palabra. Y por eso es que cuando la carne más se va sometiendo, entonces el Espíritu está redarguyendo y está encontrando más negatividades, más debilidades, más defectos. Y entre más el hombre se aleja de Dios, como que se siente que menos defectos tiene. Por eso es, yo no sé si usted que me está viendo ahora mismo ha dicho, la verdad es que yo en ese lugar, yo no voy a la iglesia porque allí la gente, no hay amor, son criticones. Y comienza a decir cosas de los hermanos, comenzando con el pastor y terminando con cualquier hermano de la iglesia, o comenzando con un hermanito y terminando con el pastor. Al final no se congrega porque la única persona más perfecta, en otras palabras, si voy allí me voy a contaminar. Voy allí, voy a salir peor. El diablo ha engañado a la persona de manera tal que la hace que se aleje más porque se siente bien. Yo me recuerdo una vez que alguien me dijo a mí que estábamos visitando la familia de este señor, mi esposa y yo, allí en la casa de ellos, y era un hombre muy enojado y que había dicho a la esposa, el día que yo vaya aquí, que esté el pastor, ya va a ver lo que va a pasar. Y sucede que estábamos visitándole y el hombre llega. Y la señora se puso nerviosa, que ahí viene mi marido, a ver qué va a hacer. No, pues qué va a hacer, déjelo. Llegó. Y vengo yo y le digo, mire, estamos aquí, nos gustaría, ¿verdad?, hablarle de la palabra, que nos acompañe a la iglesia, que acompañe su familia, su esposa, sus hijos se están yendo. Y me dijo esta palabra, yo para ser como esos hipócritas que van a la iglesia a golpearse el pecho, dijo, mejor me voy debajo de un árbol y me arrodillo ahí, que voy a estar más tranquilo. Entonces le dije yo, ¿sabe qué? Le dije yo, buena idea, váyase debajo del árbol y se arrodilla y ore y busque de Dios. Pero estoy seguro, le dije yo, que usted no va ni debajo del árbol. ¿Y sabe qué? Esto fue en otro país, esto que ocurrió. Y no quería ir a la iglesia, ¿sabe por qué? Porque él estaba viviendo con su propia hija. La hija suya, hija de su sangre, era su mujer. Y al estudiar la palabra, entonces le estaba sacando todo. Yo no lo estaba juzgando, ni siquiera lo sabía. Hasta después. Pero él sabía que si iba a la iglesia, sus defectos iban a aparecer. Entonces, eso es lo que pasa. Vamos a leer algunos versículos. Mire, vamos a ver si vemos ahí Juan capítulo 3, versículo 17. Juan capítulo 3, verso 17. Vamos a leer estos versículos de la palabra. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el verso 18. El que
en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Mire usted, porque sus obras eran malas, entonces mejor abrazaron las tinieblas, porque al venir a la luz, lo iluminaba la luz y se veían todas las obras malas. Y el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mire, hermano, yo no estoy hablando, sino la palabra. Entonces, no viene a la luz porque él ya sabe que al venir a la luz, sus obras van a ser reprendidas. Entonces, no es el pastor, no es la iglesia en sí, no son los hermanos, sino es la palabra. La palabra que va entrando, va llegando a la persona, lo va iluminando y lo va liberando. Por eso vea lo que dice Juan 8. Vamos al versículo 8, el versículo 36. Porque eso es la palabra es la que lo va liberando. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque si regresamos al 32 de ese mismo capítulo 8 del libro de San Juan, dice la palabra del Señor allí, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y usando el mismo libro de San Juan, en el capítulo 17, en el versículo 17, complementa esta serie de versículos que le he mencionado, porque la misma palabra que estás llevando este hombre el proceso, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ahí está, mi amado hermano. Entonces la carne, de alguna manera, va a buscar la forma de que la persona se mantenga en lo oscuro. Aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil, pero necesitamos ayudar al espíritu. El hombre posee dos naturalezas que conviven en él. Una es la naturaleza carnal que ha sometido al hombre bajo el dominio del pecado. Y la otra es la naturaleza divina. Esta última se halla oculta y perdida en quien no ha tenido un encuentro con Dios. La naturaleza divina está en usted, en todo, aunque aquel que dice que es ateo. Esta semana hablaba con un hermano y le decía yo que hay gente que dice que es atea, ¿verdad? Pero dice, ojalá Dios quiera que no, ¿verdad? Y es atea. Es como aquel que dice, yo no entré a la escuela, yo no aprendí a leer ni a escribir, con decirle que yo no sé ni la O por lo redondo. Y está diciendo que la O es redondo y dice que no sabe. Pero ya dijo que la O es redonda. Entonces sabe. Lo que pasa es que el hombre quiere ocultar la carne allí, ¿verdad? Pero el espíritu está dispuesto. Hay que apoyar al espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, vale la pena
decirle a la carne, ¿sabes qué, carne? Basta ya de comodidades. La gente ha tenido un buen tiempo hoy para darse cuenta que podemos contra la carne. Mire, la gente ha podido no ir a los nightclubs. ¿Ve? Tuvo que haber habido un gobernador que le diga, ciérrenlos, para que usted no vaya. La gente ha podido no ir a otros lugares de perdición que solamente fortalece el deseo carnal, pero tuvo que haber un gobernador, tuvo que venir un virus a meterlo en la casa para que no vaya. Eso quiere decir que usted puede, sin necesidad de que un gobierno, de que una enfermedad se lo impida, usted puede tener el dominio por sí mismo. Hay cosas de las cuales nosotros tenemos que aceptar muchas veces que somos codependientes y que necesitamos renunciar a ellas. Yo les he dicho a los hermanos, por ejemplo, cuando usted toma café, por ejemplo. El café es muy bueno, una tacita de café. Pero si a usted no toma café hoy y le duele la cabeza, porque no ha tomado café, quiere decir que ya usted se está haciendo dependiente de ese café y adicto a ese café. Entonces, yo le digo, pero ¿cómo hago, pastor? ¿Sabe qué? Ese café no lo deja ayunar. Te ayuna, está con dolor de cabeza porque no puede dejar de tomar el café. ¿Ya? Sí, la Coca-Cola. Muchas cosas que nos pueden hacer dependientes, y ¿sabe qué es lo que sucede? Que al dejarlo de hacer nos provocan ya dolores de cabeza, malestares en el cuerpo. Entonces, ojo, aquí sí les vamos a aplicar lo que dicen los hermanos allá en Carolina. Ojo, aquí sí, ojo, mire, ojo, que esto puede causar un peligro, porque ya está llevándolo a una atadura. Entonces yo le digo a los hermanos, ¿cómo salir de esto? Es sencillo, deje 3 días de no tomar el café o esa soda, deje 3 días de hacerlo, va a sufrir dolor de cabeza el primero, va a sufrir dolor de cabeza el segundo día, el tercero ya va a ser menos, ya el cuarto día ya no le duele la cabeza. Y después me escribe y me va a decir, pastor, gracias por haberme dado la receta de cómo salir de esta adicción. Y usted verá después libre, pues toma café cuando usted quiere o se toma una soda cuando usted quiera. Entonces, pero no como atadura. Entonces, ¿qué trato de decir? Porque la carne es así, mire, se va acomodando, hermano. ¿Ve? Hay gente que a las 11 de la mañana se le hace muy tarde, muy temprano el culto, fíjese. Se le hace muy temprano, dice muy temprano, ¿verdad? Se le hace muy temprano, entonces, porque está dormido todavía. Levantarse a las 9 es levantarse muy temprano. Bueno, si trabaja de noche está bien, ¿verdad? Pero no es tales, es porque la carne quiere allí estar, mire, no quiere ir al culto. El espíritu quiere, la carne no quiere. Entonces necesitamos nosotros decidir para apoyar el espíritu. Esta naturaleza carnal que lleva a cabo este tipo de obras es fuerte. ¿Sabe por qué? Porque ha sido alimentada durante toda nuestra vida. Es decir, toda nuestra vida hemos estado alimentando la carne, fortaleciéndola desde chiquitos, desde pequeñitos. Ya el niño desde que está en el vientre ya comienza a dar patadas. Y sale de allí y sigue dando problemas, sigue dando desobediencias, haciendo berrinches. Y va creciendo y ahí va, y va alimentando el ego, va alimentando la envidia, va alimentando la avaricia, va alimentando cuántas cosas va alimentando el ser humano y va creciendo, y todo para la carne. Por eso es bien recomendado, ustedes que tienen padres, que tienen niños pequeños, que desde muy pequeñitos los bebés,
usted comience a hablarle del Señor, hablarle de la palabra. Hay libros cristianos con todas las historias cristianas. Yo me acuerdo que Paolo, cuando llegó a tener como unos 2 años de edad, ya yo le había leído todas las historias de la Biblia. Cuando él comenzó a hablar cosas de la Biblia, cosas de la palabra. Entonces ahora tiene un gran conocimiento de la palabra, porque desde muy pequeño le instruíamos y le fortalecíamos en lugar de estarle dando otras cosas. Hay caricaturas cristianas con historias cristianas. ¿Para qué andarle poniendo esas caricaturas que no traen edificación? Porque lo que está haciendo es alimentándole la carne a ese niño, aunque usted lo ve que es bebé, es pequeño, pero le está alimentando el egoísmo, le está alimentando el pleito, le está alimentando cuantas cosas más, en lugar de irlo fortaleciendo desde pequeño, instruyendo al camino que debe de ir. Entonces, por eso es que cuando llega a ser adulto, está bien, esa carne está bien pegada en esa persona y es bien difícil sacarlo de allí. Ya tiene muchas mañas, tiene muchos defectos, tiene cuantas cosas que se le hace difícil dejarlas, abandonarlas, aunque el espíritu quiera. Pero la carne dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y cuando uno se va al más débil, mire, nosotros como consejeros yo he tenido que exhortar o se parece que regañar, pero no es la palabra regañar, sino hablarle como más fuerte, decirle, mire, deje de hacerse la víctima. Porque hay gente que se hace la víctima. Y entonces usted va a ver que el que se hace la víctima, entre más se le está diciendo, oh, pobrecito, sí tiene razón, pobrecita, sí, usted está haciéndose más débil. Parece que le estamos ayudando, pero lo estamos arruinando. Es decirle, no, deje de estar haciéndose la víctima ya, ¿verdad? Mire, me sobra mucha gente, no, es que aquí nos discriminan porque en este país nos discriminan porque no hablamos el inglés y usted sabe que está en Estados Unidos, hombre. Está en Estados Unidos y aquí se habla inglés. Si usted llega a un lugar y le dicen, mire, no, I no speak Spanish, salga de allí, pues dice usted, bueno, aquí no hablan español, voy a otro lado. Pero porque a veces es que me discriminan. No, si es que aquí estamos en Estados Unidos. Entonces, cuando la gente se hace víctima, de todo se hace víctima, de todo se vuelve víctima y cree que es un favor, es algo bueno, no, es algo malo porque se está haciendo más débil. Dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, pero no es que es débil para decir el espíritu me ganó, no, que se vuelve débil, se hace la víctima. La carne se hace la víctima para que esté, no, pobrecito. Yo les decía a los hermanos que el que no recibe consejo, después quiere consuelo. ¿Sí? No, se le dio el consejo, ¿verdad? Pero hay gente que no le gusta el consejo, rechaza el consejo, no le agrada el consejo. No. Uy, qué barbaridad, y hoy estamos en este siglo. No agarra consejo, pero después que le va mal y que ya está metido en todo, en el lodo, ahora le gusta que le digan, no, pobrecita, mire, Dios le va a sacar de aquí, Dios lo va a sacar de aquí, Dios lo va a ayudar, Dios lo va a transportar, las promesas del Señor son para usted. Pero si se metió allí por no agarrar consejo y luego le sale diciendo, no, mire, hermano, es que la carne es débil. No, hombre, usted es la débil. Usted es el débil que se dejó dominar de la debilidad de la carne. Usted tiene la autoridad, así como el Padre tiene la autoridad en el Hijo. Levántese de allí, mi bebé, deje de hacer berrinche. Levántese, por favor, y lo levanta. ¿Se levanta o lo levanta? Pero si usted dice, ¿qué quiere mi niño? ¿Verdad? No, que no me llame, no me da el juguete.
Hay padres que si el niño va y le dice, no, es que yo quiero ese juguete. ¿Y cuánto vale usted? $20, démelo, es que el niño lo quiere. Allá le parece otro, también lo quiere. Hagamos que eso es la carne débil, que el padre le está dando todo lo que quiere al bebé y cree que está haciendo una cosa buena. Para ese niño tiene buen padre. Si un niño de esos se ponía a platicar con Paolo, por ejemplo, iba a salir y si los dos llegaban a hablar y decía, bueno, y le dice, ¿cómo es tu padre? Paolo escuchando al otro niño, y yo si quiero una cosa, mi padre me lo da. Yo si quiero la otra, mi padre me lo da. Yo si quiero ir a donde el vecino, mi padre me deja ir. Yo si quiero traer a mi amigo para la casa, a mi amiguita, y estar en el cuarto, mi padre me deja. ¿Y cómo calificas tu padre? Dice, es el mejor del mundo. ¿Y tú? Le dice a Paolo, no, pues no, yo no. Yo solo, pues allá mi padre me compra mi regalito cuando puede, pero no me deja ir a vagar, no me deja esto. Ese padre tuyo es malo. Ese padre tuyo es malo. No tenés buen padre, pero ahora veámoslo después. Veámoslo más adelante a dónde se encuentran estos dos muchachos. Uno en la cárcel, el otro en el colegio. ¿Dónde se encuentran esas dos muchachas? Una con la corona vestida de blanco y la otra en la parrilla de la bicicleta con el novio porque se la lleva el diablo. Estoy hablando de cosas reales. Así es la carne. La carne dice débil, es decir, débil para que usted la contemple, la contumeree. No, levántese allí, carne. Usted va a ir conmigo a la iglesia. Alguien dijo, ay pastor, los miércoles, ¿cómo se le ocurrió transmitir los miércoles a la hora de la novela? Que el Señor reprenda al diablo y la novela. A la hora de la estelar. A la hora de la, no sé cuáles las que ponen allí, el Pedro el Escamoso, a la hora de, es que lo hubiera puesto a otro horario. Si usted es creyente y quiere darle lugar a la carnita, cámbiele canal y ponga la novela. Pero nos vamos a ver más adelante. ¿Quién va a estar fortalecido? El espíritu, la carne. Mientras que el que le gusta alimentar lo espiritual, me estoy yendo a predicar ahorita, se está gozando. Dice, no hombre, pastor, no acabe ahorita, no termine. Bueno, voy a concluir. No, todavía no. Ya me dijeron aquí, no acabe, pastor, está bueno esto. Entonces, la debilidad de la carne se vuelve tan débil y entre más víctimas se hace, es una trampa, hermano, es una trampa. Se hace necesario conocer cómo opera y cómo debilitar esta carnalidad que nos consume para poder vivir bajo la influencia de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Dice la palabra, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mire bien, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Yo le decía a mi hijo, en estos días hablaba, yo le decía, hijo, hay corrupción en todos lados.
el hombre está corrupto. A veces se señala a los políticos que dice que los políticos son corruptos, pero no solo los políticos son corruptos, también los policías hay policías corruptos, no solo los policías también hay corruptos, también hay pastores corruptos. La corrupción está en todo el ser humano, siempre y cuando le da lugar a que la carne, a los deseos de la carne, aumentarlos y aumentarlos. Cuando la carne agarra fuerza, no escatima a quien se lleva por delante. Se lleva a quien sea, lo tumba y se lo lleva de corbata. Velar y orar parecen prácticas allí un poco, allí tediosas, como dicen, incómodas para nuestro débil carácter. Porque dice, no, es que orar, ¿verdad? Levantarme a orar, qué barbaridad. Nosotros desarrollamos el ministerio evangelístico por mucho tiempo en Centroamérica. Y yo me acuerdo cuando iba a hacer campañas a El Salvador. Y viajábamos de Honduras a hacer campañas a El Salvador, a hacer campañas a Nicaragua, etc. Y especialmente en El Salvador contrataban dúos o tríos para ir a tocar a esa campaña que yo iba a predicar. Entonces, los pastores nos hospedaban en el templo. A todos los invitados, dúos, tríos, todos los cantantes, solistas y nosotros como evangelistas. Y dormíamos allí en la tendalada, allí en el templo, en la iglesia. ¿Y sabe qué? Ellos allí emparrandados y alegres y a todo dar. Pero como yo era el que dirigía, es decir, como yo era el evangelista, era el invitado y todos iban sometidos a las reglas, y yo les decía, bueno, el lunes, hermanito, porque decía el pastor, ellos le va a dar la comida, yo voy a estar a cargo de la comida. Entonces yo le decía, bueno, hermanita, el lunes no hay comida. ¿Cómo? No hay comida, aquí vamos a ayunar todos. Y no comía yo, no comía nadie. Oh, qué barbaridad. No hay comida, vamos a ayunar. Entonces a las 3 de la mañana, arriba, y como estábamos en el mismo templo todos, ay, qué barbaridad, no ver qué. Vamos todos, aquí vamos a orar. Yo me recuerdo en una de las campañas que el grupo de cantantes se fueron a bañar al río desde la mañana y ya iba a ser hora del culto, cuando ya venían todos asoleados, rojos como chacalines y todos cansados, a agarrar las guitarras y todos a prepararse para ir. Dejé que terminara el culto. Cuando terminó el culto le dije yo, si ustedes vuelven a salir mañana de este lugar a ir a pasear, no van a tocar. Porque la gente a veces, carnalmente, si alguien me dice a mi pastor, mire, yo tengo un party el sábado a las 3 de la tarde, de todas maneras su predicación es hasta las 7:30, y iba a la tarde y se va a las 5 de la tarde, no, yo no voy porque yo estoy concentrado en lo que tengo que entregarle a ustedes. Hay que ser fuertes para que la carne entienda que no le vamos a dar gusto. Entonces nos hemos acostumbrado a vivir bajo este estado. Por eso el volvernos conduce a estar conscientes de cuando nuestra naturaleza carnal trata de levantarse para dominar nuestro ser y someternos de nuevo al dominio del pecado. La naturaleza carnal se quiere levantar y volvernos a someter, a dominar de nuevo, como lo hacía antes. Gálatas 5:16 y 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Estos dos andan siempre allí como ese matrimonio que vive peleando.
¿verdad? Que viven agarrados de la greña siempre, así anda la carne y el espíritu. Ahí va de usted a quién le va. Entonces los que velan en el espíritu, con constancia pueden reconocer cuando su naturaleza carnal quiere levantarse y destruir la paz en el espíritu y el corazón del hombre. Es decir, entendemos cuando una cosa es deseo de la carne y nosotros mismos la vamos a reprender, ¿verdad? No vamos a hacer como aquel que varios hermanos ya cuentan esta, ¿verdad? Del que va en el autobús parado allí. Va viajando en el autobús agarradito de arriba, ¿verdad? Y de repente se va a la curva el bus y se acerca donde la abuelita y se arriman de la abuelita y dice, Señor, ¿verdad? Reprendo al diablo, Señor, ¿verdad? Pero en la otra curva se arrima donde va la muchacha y dice que se haga tu voluntad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el deseo de la carne ahí va buscando a ver dónde se acomoda mejor, a dónde le va mejor. No, nosotros tenemos que ser firmes, ¿verdad? La naturaleza carnal genera pereza. La naturaleza carnal genera orgullo, genera vanidad, genera contienda, genera división. Estábamos viendo allí entre las noticias que dan, ¿verdad? De las farándulas y todo. Yo digo, mire, cuando alguien quiere imitar lo bueno para fortalecer el espíritu, tiene que ver a los que andan en el espíritu. Pero ¿cuándo es que vemos nosotros que alguien realmente no le importa lo bueno ni imitar lo del espíritu? Es cuando alguien imita lo carnal, al que anda en la carne. Al que anda en la carne. Alguien me puede decir, bueno, pastor, o alguien predicaba, y bueno, ¿y por qué se fijan en eso? No, no es que nos fijamos en eso. Es que si un cristiano, si un muchacho joven de la iglesia ya pertenece a la iglesia, es cristiano, o es hijo de cristianos y ya tiene años de estar en la iglesia y todo, y ya anda con los pantalones abajo, agarrados así, y caminando todo abierto para que no se le caigan, hermano, eso es una leperada, eso no es, eso no tengo yo que decirle si es cristiano, a quién está imitando, ¿verdad? ¿A quién está imitando? No creo que a los cristianos, está imitando a los mundanos, allá a los que andan allá todos tatuados afuera, a los que andan allá con drogas, a los que andan allá con cosas malas, a esos es que anda imitando. Entonces, ¿para dónde vamos? Tenemos que inclinarnos hacia donde verdaderamente es lo de Dios. Si el apóstol Pablo le dice a Timoteo que le dice, enseña a las ancianas para que las ancianas eduquen a las jóvenes de la iglesia. Pero hoy las jóvenes de la iglesia no se fijan en las ancianas de la iglesia, sino en las jóvenes del mundo. Y se quieren parecer, por eso andan algunas, a mí me sorprenden hermanas en la iglesia, ¿sí? Que llegan con unos rines de bicicleta en las orejas, porque hay mujeres mundanas allí, no sé cómo se llama, la bakery, la bicosí, no sé cómo se llama, con unos grandes aretones así, y las muchachas de la iglesia quieren andar así. Y nosotros como pastores tenemos que decirles cómo es que van a andar así. ¿Cómo es que van a andar así? Porque imitando al mundo. Tenemos nosotros que buscar imitar lo bueno. Pablo dijo, sed imitadores ¿de quién? De mí, dijo, como yo de Cristo. Yo voy a imitar el que imita al que imita a Cristo. Pablo dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Pero yo no puedo imitar a alguien que imita al mundo. Yo voy a imitar a alguien que imita a Cristo. Si usted quiere crecer en el espíritu, me va a decir, pero esas son cosas externas. No,
Son externas porque ya la voluntad se las dio la orden. Una madre me decía, para pastor, pero yo no soy la... Es que lo que pasa es, pero ¿por qué anda su niña con esos vestidos tan cortos? Pero dice, bueno, si cómo es posible, pues es que le gustó, pero ¿quién los paga? No es usted. Usted es la madre. Usted los paga. ¿Verdad? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo. ¿A quién le vamos a imitar? Si usted quiere fortalecer la carne, imite los mundanos. Imite los mundanos. Hable mundanamente, vista mundanamente. Y haga todo lo de los mundanos, escuche música mundana y usted me verá mañana que va a ser un buen mundano. Un buen mundano. Nada más que en la iglesia. Nada más que va a la iglesia, pero mundano. Pero si usted imita a Dios, va a ser un buen cristiano. Amén. Buen cristiano. Gloria a Dios. Y usted va a ver el espíritu, cómo andar fortalecido. Y la dicha carne, ni cuenta se va a dar que anda con usted. Ahí va a andar ella solo. Cuando usted va, ahí va la carne. Ahí va renegando. ¿Para dónde vas? No. ¿A dónde vas, carne? ¿Verdad? Nosotros estuvimos viajando 2 años a Las Vegas a levantar una obra allá. Y me acuerdo que estábamos en un restaurante y agarrando una comida para llevar, porque íbamos para allá. Dice, dice, ¿la van a llevar? Sí, para llevarle, porque vamos a viajar. ¿A dónde vamos? Vamos para Las Vegas. ¡Ay, qué bueno! Dice que van a los casinos, porque de inmediato la gente piensa que el que va para Las Vegas va para los casinos, porque son carnudos, ¿verdad? Van a los casinos nada más a jugar. Y nosotros fuimos 2 años y nunca nos bajamos a ver el casino. Es que un cristiano no tiene que andar allí. Que venga diciendo, hermano, ore por mí porque perdí la renta en el casino. Yo le digo, arrodíllese que ahora mismo, a ver si Dios lo perdona. ¿Verdad? A ver si Dios lo perdona. Arrepiéntase a ver si Dios lo perdona. Entonces, ¿a quién usted quiere fortalecer? Como cristiano, ahí lleve la carne, en que vaya renegando, pero vaya con la carne para la iglesia. Y el que le vea la carne le dice, ¿para dónde vas, carne? Aquí me llevan obligado, voy para la iglesia. No quiero ir a la iglesia, pero aquí me llevan. Ahí vaya, que vaya renegando esa carne para todos lados, pero usted llévela. Agarre la Biblia, comience a leerla, aunque la carne no quiera, la carne se duerma, esté babeando, pero usted lea la palabra del Señor, aunque la carne no quiera, usted esté haciéndolo. Ponga las alabanzas en su casa, en su auto, aunque la carne no quiera, ¿verdad? Y usted va a ver cómo va a crecer en el Espíritu. Dios les bendiga. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de gran bendición para su vida. Si tienen alguna pregunta o petición, no duden en comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube e Instagram. También les invito a que descarguen la aplicación de nuestra iglesia ya disponible en Android y Apple. Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Para más información, visítenos en www.fuentedevidaaip.com o en nuestro canal de YouTube, Fuente de Vida AIP, y Facebook, Fuente de Vida LA, o escríbanos un email a fuentedevidala@yahoo.com.